Les anticipo que es una plática densa, voy a hablar mucho, mucha información, pero interrúmpanme si tienen alguna duda, si quieren comentar algún punto, bienvenidos. Yo me lo voy a echar de corrido porque sí, son muchísimas diapositivas y quiero dejar espacio al final para comentarios y dudas, pero con toda confianza del mundo, interrúmpanme si es necesario, ¿ok? Esta presentación, déjenme comparto pantalla. Y sí, esta presentación es parte de Climate Reality Project, que es esto de acá. Justo lo que comentó ahorita Samuel, es una organización fundada por Al Gore, que Al Gore es el vicepresidente de Estados Unidos, bueno, el ex vicepresidente de Estados Unidos, que ganó el Premio Nobel de la Paz, y él armó este grupo de concientización de cambio climático. ¿Okay? Cuando él terminó su término como vicepresidente, se dio cuenta que la gente ni sabía ni le interesaba el tema de cambio climático. Y es un tema, y ahorita lo vamos a ver por qué, que va a decidir nuestro futuro y decide nuestro presente. O sea, cambio climático está en todo. Entonces, yo me entrené con este proyecto y de ahí viene esta presentación. Ahora yo le hice una modificación para acoplarla a cadena, pero quiero que sepan que el material, casi todo el material viene de ahí, ¿ok? Entonces, bueno, sé que todos o no saben un poquito de cambio climático, pero vamos a empezar desde cero a repasar cuáles son, de qué es, de dónde viene. Entonces, me gusta empezar con esta imagen, que esta imagen fue la primera imagen tomada al planeta Tierra, lo cual empezamos aquí para, número uno, darnos cuenta que estamos a la mitad del universo y que estamos a la merced de los fenómenos que pasan en el universo. Estamos a la merced de nuestro impacto con el Sol, con nuestra Luna, y que sepamos que cuando estamos muy dentro del planeta, o sea, cuando estamos en nuestra rutina, dejamos de pensar que realmente estamos en este mundo solos y que no hay otro planeta al cual ir a vivir, y que si no cuidamos nuestro planeta, así de frágil y vulnerables somos. O sea, quiero que vean el espacio y somos eso, estamos vulnerables así, en el universo. Entonces, recordar de dónde estamos parados, que luego en la rutina eso se nos olvida. Entonces, bueno, esta foto le llaman The Blue Marble, la canica azul, que ahí vemos nuestro continente y pues para ver lo delgada que es nuestra capa de atmósfera, que desde el espacio podemos ver la Tierra. Entonces, todo lo que hacemos en el planeta se queda en el planeta, o sea, que sepamos que estamos contenidos, que no hay salida de escape, todo lo que hacemos se queda adentro. Entonces, esto nos va a crear una imagen mental de usar eficiente, de mejorar cuál es nuestra relación con la naturaleza, de nuestra relación con nuestra producción, porque al final estamos todos conectados, todos estamos en el mismo lugar, en la misma tierra, en la misma casa, y por eso el cambio climático es un tema global, porque nos va a afectar a todos, de forma diferente, pero a todos. Y entonces esta foto nos muestra la proporción de la atmósfera. Entonces, esta capa delgadita que vemos, la azul, eso es nuestra atmósfera. Eso es lo que nos protege de los rayos cósmicos, es la capa que nos protege de los meteoritos, es la capa que nos protege de la galaxia, del espacio. Esa es nuestra única protección. Y entonces, por eso hablamos de eso, si vemos que eso es lo único que nos protege, pues hay que empezar a tomar las decisiones un poquito más inteligentes. Y entonces vamos a hacer un repaso de qué es el efecto invernadero. Entonces, la radiación solar pues pasa a la atmósfera en forma de ondas, ¿no? Lo que pasa es que la Tierra absorbe esta radiación y por eso se calienta. El efecto invernadero es
que cuando se queda atrapado el calor. Estos rayos, algunos se regresan al espacio en forma de ondas infrarrojas, pero otra porción de esta radiación se queda en la Tierra. Este rebote que hace que se mantenga la radiación es gracias a los gases que absorben el calor. Son gases que les gusta comer calor, como el dióxido de carbono, como el metano, les gusta el calor. Entonces, cuando llega la radiación, la absorben, lo cual ha hecho que se desarrolle vida en el planeta. Sin esta absorción de calor, seríamos un congelador. O sea, no habría calor, no habría vida. Entonces son buenos los gases de efecto invernadero porque nos mantienen calientitos, nos mantienen una temperatura óptima para el desarrollo de la vida. Lo que pasa es que cuando hay un exceso de estos gases de efecto invernadero, se retiene demasiado calor. Y eso es lo que está pasando ahorita. Pero que sepamos que en el inicio no son malos. Los gases de efecto invernadero son buenos. Sin ellos no hay vida. Lo que pasa es que nosotros como humanos estamos generando más. ¿Ok? Entonces, a medida que aumenta la concentración de CO2, que es un gas de efecto invernadero, pues se queda atrapada más calor en forma de radiación. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, ¿de dónde nosotros como humanos generamos los gases de efecto invernadero? Pues de aquí. Lo generamos a partir de pues, las plantas carboeléctricas, que son las plantas de carbón, del transporte aéreo, de la producción de petróleo, quema de bosques, fertilización, agricultura, extracción de carbón, quema de cultivos. O sea, aquí estamos viendo todas nuestras fuentes de gases de efecto invernadero antropogénico. Antropogénico significa de actividades humanas. Que esto, en un inicio de la Tierra, no existía. Esto no es natural, esto es adicional. Entonces, por eso aquí quebramos el equilibrio. Porque sin estas actividades antropogénicas hay un equilibrio. Hay ciertas plantas que emiten, nosotros los humanos emitimos gases de efecto invernadero cuando respiramos, pero hay otras plantas que lo absorben. Y entonces entramos en un equilibrio y hemos desarrollado esta temperatura de vida. Es a causa de todas estas fuentes antropogénicas que no son naturales, estamos excediendo pues el equilibrio, ya estamos irrumpiendo el equilibrio, ya no hay equilibrio porque ya hay más gases de efecto invernadero de los que el sistema está acostumbrado a tratar y a procesar. Y entonces, nuestra principal fuente de calentamiento global son los combustibles fósiles. Si nos damos cuenta, antes de la revolución industrial, pues obviamente no había quema de combustibles fósiles más que pues chimeneas, más que pues o sea, la única, más bien, la única fuente de gas de efecto invernadero de los humanos era pues, cuando quemábamos madera. Pero a partir de la revolución industrial empezamos a quemar los combustibles fósiles, o sea, el petróleo. Y gracias a ellos estamos aumentando la temperatura. Y esta gráfica nos habla de los millones de toneladas métricas de carbón que es quemado año con año. Y si estamos viendo, el crecimiento es exponencial. Y fíjense en esta gráfica porque ahorita vamos a comparar con otra. Y entonces imagínense, estamos vertiendo tantas toneladas, millones de toneladas de combustibles fósiles, y lo estamos haciendo como si hubiera una escapatoria. Pues no hay escapatoria, o sea, todo lo que liberamos se queda en el mundo. Entonces, es importante crearnos esta imagen mental, o sea, todo lo que estamos viendo en esta imagen no se escapa, se queda en el mundo, se queda. Y entonces, estamos viendo que ahorita se libera más CO2 a la atmósfera con la mayor rapidez que en ningún otro momento en los últimos 66 millones de años o más. O sea, la concentración de gases de efecto invernadero que hay hoy era la misma que hubieron hace 66 millones de años. O sea, antes, fue lo que llevó a una extinción, esas concentraciones de CO2. Entonces, si pasó una extinción hace 66 millones de años, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿No? Entonces, la energía atrapada, los gases de efecto invernadero, nos acordamos que absorben el calor. La energía que se queda atrapada es equivalente a 400,000 bombas atómicas cada día. Imagínense, 400,000 bombas atómicas cada día, todos los días del año, es la misma energía que atrapamos en forma de contaminación.
¿qué estamos haciendo? O sea, tengan esta imagen mental 400,000 veces por día. Entonces, esto claramente está haciendo que pues, aumente la temperatura del mundo, ¿no? Y aquí lo estamos viendo súper claro, no hay dudas de cómo esto está alterando nuestra temperatura. Entonces vemos estos datos desde 1880, como la variación de temperatura de un año a otro, pues sí, era de menos 0,2, menos 0,5, y a partir de 1940 o 1970, pues ya toda la variación ha sido hacia el aumento de la temperatura. Ya no estamos viendo aquí en ningún momento que haya habido una variación negativa, todos son variaciones positivas. Y quiero que vean cómo en el 2020 ya llegamos a casi 1 grado centígrado de variación en la temperatura, casi 1 grado centígrado más. Y más allá, más después vamos a hablar qué significa 1 grado centígrado más. Y entonces, además, bueno, digo, ya pasó, pero había una probabilidad muy alta de que sea el año más caluroso de la historia. De la historia significa de lo que hemos registrado los humanos. Pero imagínense cómo desde 1880 estamos aumentando la temperatura año con año. Y no nada más es el 2020. De los últimos 20 años más calurosos han sido los últimos 19 años. O sea, está cañón. Entonces, a partir del 2001, los años más calurosos han sido uno tras otro, y hemos batido récord año con año. Hemos batido récord. Y los últimos 5 más calurosos han sido los últimos años, los más recientes. 16, 19, 17, 15 y 18. O sea, no estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando de años recientes que son los más calientes. Y entonces, si nos adentramos en cómo sucede un año, esto es un año normal, ¿sí? Así es como se varía la temperatura, sí varía la temperatura en un año normal de 1951 a 1980. O sea que durante el año la temperatura pues estaba en un promedio no había una variación tanto aquí al centro. Y vemos que esta campana está diciendo que de forma equitativa habían la misma cantidad de números más fríos que el promedio, que más calientes que el promedio, ¿no? Y quiero que vean esta media, cómo funcionaba esta gráfica. Y vamos a ir viendo cómo a medida que pasan los años, o sea, aquí estos son registros de 1983 a 1993, cómo ya aparece esto, que son los años sumamente cálidos, que son estos de acá, que estos no existían antes. Y entonces vemos cómo la gráfica se va desplazando. Vemos que ya el promedio, o sea, el promedio que es como esta campana, que es donde hay mayor cantidad de datos, ya no está en 0 grados centígrados de variación, sino ya se está moviendo hacia la derecha. Y ahora de 1994 al 2004 vemos que se desplaza aún más hacia la derecha. Y vemos que hay días que incluso días que son 6 grados centígrados más calientes que el promedio. 6 grados centígrados. Y ahora, moviéndonos del 2005 al 2015, vemos que el promedio ya no está en 0 grados, definitivamente al revés. Los 0 grados, o sea, que no haya variación de temperatura, ya se vuelve una cola. O sea, ya se vuelve improbable, ¿no? Ya no es un dato medio, ya es un dato improbable. Entonces vemos que la probabilidad más alta es que los días sean 1 o 2 grados centígrados más calientes. Y entonces, ay no, me fui hasta el final. Espérenme. Déjenme ir a esa diapositiva. Disculpen, lo moví. Aquí estábamos, ¿no? Sí, acá. Y entonces estamos viendo que a medida que pasan los años, nuestros días promedio ya son más calientes siempre, ¿no? Y entonces, antes la temperatura extrema abarcaba 0,1%, ahora cubre el 14,5% de los días. Imagínense, 14% de los días hay temperatura extrema, o sea, 4, 5, 6 grados centígrados más caliente de lo que era antes. ¿Y esto cómo se ve traducido? Pues a ese tipo de imágenes, ¿no? O sea, esta imagen es del año pasado,
cómo este hombre se tiene que echar agua porque no soportaba el calor. Y eso lo vamos a estar viendo cada vez más frecuente, no nada más en Estados Unidos, sino en toda Europa. En el 2019 fue el año más caluroso en Europa, en países como Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo. Todos rompieron récords históricos de temperatura. Aquí estamos viendo que incluso hay lugares que llegan hasta los 45 grados centígrados de temperatura. Y pues no nada más en Europa, ahora en Siberia, o sea, en los lugares más fríos, que deberían de ser los lugares más fríos del mundo, pues ya no. Ya llegaron, el año pasado llegó a 38 grados centígrados de temperatura en Siberia. Entonces, esa es la temperatura más alta registrada en el Ártico. El Ártico ya tiene esa temperatura. Y entonces nos vamos ahora a Australia y vemos cómo existen estas olas de calor intensa. Entonces, cuando vemos las olas de calor extrema, aquí estamos hablando de otro evento de crisis humanitaria, el calor extremo, porque además depende mucho de cómo las comunidades son más vulnerables o más resilientes ante el calor. O sea, ustedes imagínense una persona en Miami, como lo acabamos de ver, un día muy caluroso, ¿qué hace? Pues prende su aire acondicionado, que dicho sea de paso, el aire acondicionado saca gases de efecto invernadero 14,000 veces más potentes que el CO2. Entonces, que sepamos que mientras estamos enfriándonos con el aire acondicionado, o no sé si le dicen ustedes clima, o no sé cómo le digan al aire acondicionado, ¿sí se dice así en Costa Sí, Rica? sí, sí, aire acondicionado. Ándale. Entonces, mientras nos estamos enfriando con el aire acondicionado, estamos calentando el planeta Tierra, lo cual vamos a necesitar enfriarnos más porque estamos calentando más y estamos haciendo ese ciclo vicioso que de verdad no nos va a ayudar en nada. Pero imagínense ahora una persona que no tiene un aire acondicionado en su casa y que no tiene, aislante y que no tiene puerta. Imagínense cómo esas personas pueden enfrentar una ola de calor extrema. Bueno, aquí estamos hablando de otro tipo de crisis humanitaria que antes no se veía. Y entonces, así es como se ve el Australia con este tipo de calor. Como hay tanto calor, hay un incremento significativo en los incendios forestales y así se ve el aire decontaminado después de un incendio forestal. Y vemos que el año pasado, el 5 de enero, Australia llegó a 44 grados centígrados, ¿no? Altísimo, ¿no? ¿Cómo soportas ese calor? Entonces, aquí es justo lo que estábamos hablando, pues quizá una persona en una ciudad, pues pone su aire acondicionado, se toma un agua fría de su refrigerador y listo, pasa el día caluroso. Bueno, por aquí estamos viendo en Ghana cómo también llegaron a 44 grados centígrados y definitivamente no tienen los mismos medios para enfrentar ese calor y no tienen la misma cantidad de agua para enfrentar ese calor, ¿no? Entonces, quiero ahorita hacer una pausa y decir que aquí los eventos climáticos extremos vamos a ir viendo que son the top of the iceberg, o sea, el pico del iceberg. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, ¿qué le pasa a todo este calor? Ya estamos viendo que sí, estamos reteniendo muchísimo calor en el planeta Tierra, pero ¿qué le pasa? Bueno, el 93% de este calor es absorbido por los océanos. Y entonces nuestros océanos se están calentando también. Y el hecho de que aumente la temperatura del océano hace que el océano se acidifique, se haga más ácido. Porque es como si tú agarras agua, un vasito de agua, y le echas, imagínate que le echas polvito de carbón. Pues mientras más le eches polvito de carbón, pues va haciendo más ácida el agua, lo cual hace que los corales se deslaven. No sé si han escuchado el término coral bleach, que eso es lo que le pasa a los corales y pues si los corales son afectados, pues los ecosistemas marinos son afectados y los ecosistemas marinos, por ejemplo el plancton, que es parte del ecosistema marino, es quien absorbe el carbón. Ellos comen carbón, absorben el carbón, hacen fotosíntesis como las plantas. El plancton hace eso. Ahora, si aumenta la temperatura, le quitamos la capacidad de hacer fotosíntesis. Entonces, en vez de antes, el océano era quien nos proveía aire y ahorita le estamos quitando los medios para que nos provea aire. Y entonces vemos cómo el mar también ha aumentado de temperatura, de la misma forma que vimos, en la misma gráfica que vimos de la temperatura del aire, lo vemos también en el mar, ¿no? A partir del 2000 se ve claramente cómo la temperatura promedio está variando y aquí estamos hablando de
cuál es el calor contenido en el océano. En 1940 eran términos negativos y a partir de 2020, bueno, y en 2020 vemos términos positivos, casi la misma magnitud en el sentido opuesto. Y entonces, otra vez, el 2020 seguramente fue también el tiempo récord para absorber el agua, absorber el calor en los océanos. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura? Bueno, el ciclo de agua se modifica. Esto es lo que está pasando. Entre más calor, hay más evaporación de agua y entonces las corrientes de aire se empiezan a modificar porque hay más corrientes de aire calientes, frías. Y si hay más evaporación, pues también hay más precipitación. Y si hay más evaporación densa, hay más precipitación densa. Y ahorita vamos a estar viendo cómo esto afecta en términos humanitarios. Entonces, aquí recordando un poquito el ciclo hidrológico, pues está la evaporación, luego la precipitación y luego el agua vuelve al mar. Pero pues entre más extrema sea el calor, es más extremo la evaporación, más extremo la precipitación, entonces se vuelve más extremo. Y entonces empezamos a ver ese tipo de eventos. Viendo eventos como un tifón de esta magnitud, que al menos 500,000 de personas fueron afectadas en las Filipinas el año pasado. Esos son el tipo de eventos que como cadena estamos involucrados. Por ejemplo, en India también el año pasado se enfrentaron a una doble crisis porque tenían el COVID, bueno, tenemos el COVID, y además tuvieron un ciclón fuertísimo el año pasado, que sabemos que hay una época de ciclones, una época de huracanes, pero lo que estamos viendo ahorita son que se vuelven más extremos que antes. También lo vemos en India, que casi 4 millones de personas en India y Nepal fueron desplazadas por inundaciones. Entonces, ¿qué le pasa a toda esta agua que precipita en forma de huracán, en forma de ciclón? Bueno, inunda los espacios y vemos cómo vemos otra vez cómo las comunidades más vulnerables, pues obviamente son las más afectadas ante este tipo de situaciones. Y entonces no nada más pone en riesgo pues, nuestra vivienda y nuestra forma de y nuestra vida, sino también nuestra comida. En Estados Unidos, 20 millones de hectáreas hace 2 años fueron inundadas, principalmente por pues, la elevación en la densidad de las precipitaciones en esa época. Entonces vemos los cultivos de esta forma, vemos los cultivos literalmente inundados. Y entonces afectamos también nuestra seguridad alimenticia. Y entonces estamos viendo que en todo el mundo las inundaciones y los eventos de precipitación extremas ahora ocurren, chéquense este dato, 4 veces más frecuente que en 1980. O sea, es 4 veces más probable que pasan este tipo de precipitaciones extremas. Y entonces tenemos este tipo de consecuencias, como hay familias que tienen que ser desplazadas. El año pasado en Kenia, 100,000 familias fueron desplazadas por inundaciones. Familias completas. Y entonces vemos que no nada más las anomalías en la temperatura del aire, en la temperatura del mar, bueno, también las anomalías en la precipitación también cambian. Y aquí quiero hacer un paréntesis de lo importante que es que el cambio climático lo que hace es que ya no sea predecible el clima. Entonces, vamos a recordar que antes las estaciones eran muy evidentes y era muy predecible. Tenía invierno, otoño, primavera, verano, era muy predecible. Sabíamos de qué mes a qué mes empezaba y con esto sabíamos qué meses podemos cosechar comida, sabíamos qué meses podemos almacenar nuestra agua, sabíamos qué meses iba a llover, sabíamos. Ahorita ya no. Eso es lo que hace el cambio climático. Hace que ya no sepamos, que ya haya mucha incertidumbre respecto a cuánta agua vamos a recibir este año. Por eso vamos a ver que hay años muy secos y años extremadamente mojados, o sea, con muchísima lluvia. Y entonces es difícil planear. Es difícil planear, por ejemplo, en cadena, y ahora va a ser difícil planear pues, de cuándo empieza la época de huracanes, cada cuánto va a llegar la época de huracanes, cuál es la intensidad, en qué lugares. Y entonces el cambio climático habla de eso, que quiero aquí hacer también una diferencia de qué es clima y qué es tiempo atmosférico. Cuando nosotros decimos mañana qué clima va a haber, estamos hablando qué tiempo atmosférico va a haber. O sea, cuando checamos en nuestro celular si va a llover
o qué temperatura va a estar, o si va a haber sol o no. Bueno, estamos checando el tiempo atmosférico, que es, que es en un lapso de tiempo mucho más cercano, ¿no? De horas, de días, de semanas. Cuando hablamos del clima, estamos hablando a la recuperación de datos de 30 años o más. Entonces, después de 30 años que analizamos cómo fluctúa el clima, ya podemos decir que hay una anomalía en el clima, que es que en los últimos 30 años no había sido así. Entonces, estamos hablando de lapsos de tiempo mucho más amplios. Por eso, en Estados Unidos, que hay muchos que rechazan el cambio climático porque dicen que hay sol y lluvia un día sí y un día no, es porque no están entendiendo que el clima es una cuestión de probabilidad en tiempos de 30 años o más. Y ahorita que estamos hablando de cambio climático, es que en estos ciclos que se fueron viendo durante 30 años son modificados. Y entonces que sepamos que estamos comparándonos contra nosotros mismos hace 30 años. Entonces, estas son las anomalías en la precipitación global. Y quiero que vean en el 2016, que ese es el último dato, como la anomalía, que este es el porcentaje de días con eventos sin precedentes, superó los 150% de los días. Entonces, estamos viendo que ya es muy difícil predecir el clima. Y suceden este tipo de eventos. Esto se le llama rain bomb, una bomba de lluvia, que es tal cual, una bomba de lluvia, que eso es algo que no se veía antes, pero que claramente sucede porque, pues, como hay tanta temperatura, tanta evaporación, la precipitación se vuelve extrema también. Y entonces, es parte de este ciclo de agua, pues es que el mismo calor que se está evaporando en los océanos, pues también es el que está haciendo que los suelos tengan mayor sequía, porque ya no retienen agua. Porque aquí está la capa de suelo y abajo tenemos nuestros mantos acuíferos. Bueno, pues también nuestros mantos acuíferos se están evaporando. Entonces, nos estamos sacando también con nuestra agua dulce por evaporación. Y por eso vemos con más frecuencia que hay lugares más secos. Por eso cuando hablamos también de cambio climático hablamos de eventos extremos, porque no en todo el mundo va a haber más lluvia. Va a haber lugares en el mundo con más lluvia, van a haber lugares en el mundo con menos agua y cada vez más secos. Y eso también está pasando. Y esto se le llama desertificación, que es cuando tierra que no era desierto se vuelve desierto por este efecto, que se evapora el agua del subsuelo. Y entonces, pues estamos viendo que el año pasado en Europa los niveles freáticos, que son los niveles de capas de hielo, están alarmantemente bajos. Y entonces, pues si tenemos menos hielo, tenemos un efecto doble. Primero, tenemos menos radiación reflejada. Porque si ustedes se acuerdan, si hay un día muy caluroso y tocan una superficie negra, se van a quemar. Es porque las superficies negras o oscuras absorben más calor. Si ustedes tocan una superficie blanca, un coche blanco lo tocan en un día muy caluroso, pues no está frío, porque el color blanco refleja la radiación. Y eso es lo que hace nuestro hielo, nuestros glaciares, nuestros mantos freáticos. Lo que hacen es que reflejan la radiación y hace que se mantenga frío. Ahora, pues como está tan caliente, se están derritiendo, lo cual hace que nuestra fuente de reflexión, que se le llama pues, el albedo, es a lo que se llama este efecto, es el efecto albedo, ya se reduce. Y por lo tanto, tenemos más calor absorbido. Y entonces el hecho de que haya menos hielo hace que haya más calor. Pero no nada más porque está más caliente, sino porque tenemos a menos fuentes de reflexión de calor. Y entonces, ¿qué pasa cuando se evapora tanta agua? Bueno, vemos que también hay otro efecto, que es que se queda el suelo con mucha sal, porque como se evapora el agua, todos los nutrientes se convierten en sal y hace que las tierras dejen de ser fértiles. Entonces, no nada más no tenemos agua, sino que imagínense, si este que era un lago, se evaporó el lago, y dices como, bueno, mínimo ya descubrimos tierras, se descubrió
ya no está cubierta la tierra de agua, mínimo la usamos para plantar, no, ya no sirve para cosechar, porque se vuelve infértil la tierra. Entonces, pues ahí tenemos como también una consecuencia doble. Entonces, por ejemplo, en México, este es un ejemplo de México, que en el norte de México vemos que el 40% de nuestra precipitación se va a reducir. Y aquí este ejemplo no nada más sucede en México, sucede pues, también en toda América. Aquí, híjoles, es que no sé si se alcanzó a ver Costa Rica, pero voy a volverla a poner. Esto es la cantidad, esa es la forma como se va cambiando de color en la que se va a hacer o más húmedo o más seco. Y le voy a volver a poner play para que quiero que vean qué va a pasar en Canadá. Quiero que vean cómo Canadá se va a volver cada vez más húmedo, porque como se derrite sus glaciares, van a tener muchísima agua. O sea, Canadá va a ser de los países más abundantes de agua. Canadá, todos los que están en el norte, en el norte y en el sur, en los polos, son los países que más abundancia de agua van a tener, porque van a tener mucha agua derretida de los glaciares, pero otros lugares que estamos más cerca del Ecuador, vamos a ser países cada vez más secos. Entonces, quiero anticipar que el agua, y sabemos que es nuestra fuente de vida, pero el agua cada vez va a ser un tema político, va a ser un tema humanitario, que de por sí ya lo es, pero va a ser un tema cada vez más fuerte. Y entonces quiero resaltar cómo, por ejemplo, en Irán, el 97% de su país experimentó sequía en el 2018. O sea, van a haber países afectados severamente por la sequía. Y sin agua no hay nada. En verdad, sin agua no hay nada. Entonces, aquí el agua vamos a ver que el tema del agua va a ser un reto de distribución, un reto de derecho, un reto humanitario. Y entonces, nos vuelve a los humanos con menos herramientas para enfrentar las adversidades, porque ya no va a ser suficiente pues, que tengamos nuestras presas de agua y que en un año que lleva mucho, pues las llenamos. Porque va a pasar los años en donde tengamos constantemente años de sequía. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ya como va a ser difícil predecir qué año va a haber lluvia, qué año no va a haber lluvia, nos estamos poniendo en riesgo nuestro futuro. Y entonces, quiero también ahorita que veamos una relación que no nada más esto pues afecta a nuestra agua, también afecta pues la frecuencia de los incendios forestales. Quiero que vean estas dos gráficas que están enfrentadas. La naranja muestra la variación de la temperatura y la roja muestra la frecuencia de los incendios forestales grandes. Y entonces vemos que la relación o sea, empata perfectamente, ¿no? Los años más calurosos son los años con más incendios forestales. Y que sepamos que nuestros bosques también son una fuente de absorción de calor. Entonces estamos entrando en este ciclo muy vicioso que entre más calor, por un lado hay menos glaciares. Entre más calor, hay más incendios forestales. Pero al no tener bosques o menor área de bosques, tenemos menor absorción de calor. Y lo mismo que pasa con los glaciares. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos desencadenando una reacción en cadena. Esto es una reacción en cadena, esto es un dominó, porque el efecto de una pieza afecta exponencialmente. Y entonces vemos incendios forestales de esta magnitud, que queman cientos y miles de kilómetros al año. Estos son imágenes de California del 2017, pero esto también vamos a ver aquí en Sudamérica, cómo los foquitos que están prendidos son los incendios que están activos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, la época de incendios forestales también es un llamado de ayuda humanitaria.
Entonces, lo que está más impresionante, este es un término que se le llama justicia climática o justicia ambiental, que es que los efectos más graves de medioambientales los sufren los más pobres. Y por eso es una injusticia lo que está pasando con el cambio climático. Es una injusticia, porque las comunidades que dependen de su entorno natural y nosotros como humanos, con nuestras actividades antropogénicas. Hay que recordar que estas son actividades antropogénicas. Esto no es natural. Esto es por nuestra culpa de los humanos. Entonces, por nuestras actividades antropogénicas, estamos afectando a quienes casi ni siquiera consumen estos productos, ¿no? O sea, los aviones comerciales que están contaminando, las personas que viven en los bosques o en áreas rurales que nunca se han subido a un avión y probablemente nunca se van a subir a un avión, que no son parte de las actividades antropogénicas, son quienes más van a estar afectados por esto. Entonces, a eso se le llama injusticia climática. Y no nada más eso. Kiribati, que es un país, compró tierra en otra nación para albergar a sus refugiados climáticos. Y el presidente de Kiribati dice que esto es un genocidio, porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos los efectos del cambio climático, sabemos que van a haber países más afectados que otros. Por ejemplo, Kiribati es un país que va a acabar inundado, porque son puras islas. Entonces, como aumenta la temperatura en el nivel del mar, no la temperatura, aumenta el nivel del mar por el aumento de temperatura, por el derretimiento de los polos, hay más agua en el mar, entonces aumenta la temperatura, aumentan los niveles del mar, van a haber países que van a desaparecer. Y ese es el caso de Kiribati, es un país que va a desaparecer. Estamos desapareciendo países. Y lo sabemos. Y sabemos que eso va a pasar. Y no estamos haciendo lo suficiente para frenarlo. Y entonces es un tema de genocidio, porque sabemos que vamos a desaparecer países. Sin embargo, no estamos haciendo lo suficiente. Y entonces, pues, o sea, aparte de esta cadena caótica, pues cuando hay sequía, pues hay hambruna. Y entonces en el 2018, 20 millones de personas estaban cerca de la inanición, que la inanición es la muerte la muerte por hambre, o sea, que se mueren de hambre literalmente. 20 millones de personas estaban cerca de la inanición en países africanos y de Medio Oriente. Entonces, aquí estamos dando otra vez otro llamado a la ayuda humanitaria, que Cadena, de hecho, saca una misión, bueno, sacaba antes del COVID una misión todos los años a Kenia por este tema de hambruna. Por ahora lo estamos haciendo masivo. O sea, antes quizá habrá una ubicación, dos ubicaciones, quizá ubicaciones muy localizadas. Ahorita estamos viendo que esto se vuelve algo masivo. Y entonces, no nada más estamos afectando a las personas, estamos afectando nuestra infraestructura. O sea, en 2017, las pérdidas por desastres sumaba una cantidad de 320 mil millones de dólares en daños estructurales por el cambio climático, o sea, por los efectos del clima. Entonces, no nada más estamos pues, afectando a las personas, que es lo principal y lo más importante, pero también estamos poniendo en riesgo nuestras propias estructuras de supervivencia. Y entonces vemos esta frase, este párrafo lo dijo el director de resiliencia de la Ciudad de México, que el cambio climático se ha convertido en la mayor amenaza a largo plazo para el futuro de esta ciudad. Estaba hablando de la Ciudad de México, pero esto afecta a todas las ciudades. Entonces, no podemos dejar de fuera el tema de cambio climático. No podemos dejar de fuera el tema climático de nuestras decisiones. Entonces, a cada decisión que hacemos tenemos que considerar el clima. Si vamos a invertir, tenemos que considerar el clima. Si vamos a hacer ayuda humanitaria, hay que considerar el clima. Cualquier cosa que ustedes vayan a hacer también de sus propias profesiones, hay que considerar el clima, porque está dentro de todo, está dentro de toda nuestra cadena y va a decidir, o sea, va a ser un factor decisivo entre los riesgos de
de cómo van a funcionar las sociedades en el futuro. Y quiero que vean esta frase que se dijo en el 2014, o sea, 2014, que seguramente el cambio climático va a conducir a la escasez de agua y alimentos, a enfermedades pandémicas y disputas sobre refugiados, que estos ya son temas que vemos hoy, 2021, ya estamos viendo hoy enfermedades pandémicas, claramente, temas de refugiados y por supuesto que también escasez de agua y alimentos. Y entonces vamos ahorita a clavarnos un poquito más en estos tres términos de alimento, agua y salud. Entonces vamos a empezar primero por el suministro de alimentos. Entonces, bueno, ¿cómo afecta el cambio climático al suministro de alimentos? Bueno, primero que nada, quiero que vean los colores, los colores morados, es que la nutrición y las toxinas de nuestros alimentos van a modificarse. ¿Cómo? Nuestra calidad de tierra se modifica, por tanto insecticida y por tanto fertilizante. El impacto nutritivo de lo que consumimos también afecta. Entonces no va a ser lo mismo comernos un maíz hoy en día, no va a tener el mismo valor nutrimental de lo que tenía hace quizás 50 años, que había menos modificaciones en el suelo. Entonces sí hay más disponibilidad de comida hoy en día, definitivamente hay más disponibilidad, pero ahora menos calidad nutrimental. ¿Qué significa esto? Que no lo que comemos nos nutre y no nos nutre del mismo porcentaje. Y por otro lado, es que aumentan las toxinas, porque pues, a tierra, entre más erosionado está el suelo, pues más fertilizantes y más insecticidas hay que echarle y por lo tanto nos estamos comiendo nuestras toxinas, literalmente. O sea, nos estamos comiendo alimento tóxico. Esos son los morados. Ahora, quiero, en el tema azul, que es la disponibilidad de agua e inundaciones, son efectos que el agua va a estar modificando los alimentos. Entonces, con las inundaciones, ya vimos que se inundan los cultivos y pues ya no hay cosecha. Entonces, las inundaciones afectan directamente nuestro insumo de alimentos. Ahora, en cuestión ahora de disponibilidad de agua, cada vez va a ser más complicada, porque el agua potable es cada vez es más difícil de accesar y ya no es tan predecible nuestro clima, entonces no podemos almacenar el agua y además estamos contaminando nuestra agua. O sea, qué tontería, ¿no? Que toda nuestra agua potable, por ejemplo, con los excusados y nuestras regaderas, agarramos agua potable y la ensuciamos y ya no la limpiamos. Y entonces toda esta agua, que era agua dulce, era agua potable, la estamos ensuciando, la estamos contaminando y entonces hay menos acceso a agua potable. Estos son los círculos azules. Ahora, los círculos verde, que habla de enfermedades y plagas, es que pues también las plagas hacen, o sea, cada vez hay mayor plaga en nuestros cultivos, porque a los bichos les encanta la temperatura alta, les encanta el calor. Vamos a ver, por eso el Zika, el dengue, sucede en países y en lugares calurosos, porque a los bichos les encanta el calor. Entonces van a haber cada vez más plagas y por tanto más enfermedades. Y ahora los círculos rojos son los efectos climáticos que van a hacer que esto se haga más intenso. Sequía hace que todo esto sea más intenso. Calor hace que sea más intenso. Incendios hace que sea más intenso. Entonces estamos poniendo en riesgo nuestro completo sistema de alimentos. Y entonces, pues obviamente que la agricultura depende de las condiciones climáticas, o sea, obviamente las plantas necesitan de agua, de sombra y de lluvia, o sea, de agua, de calor y de sombra para crecer. Y claramente esto con el cambio climático, pues nuestra agricultura, nuestra forma de obtener nuestro alimento, pues va a modificar. Por ejemplo, en México, el 70% del terreno en el 2011 pues estuvo seco, por lo tanto no hubo comida ese año. Y, por ejemplo, en este caso, en Rusia, en el 2010, hubieron tantos incendios forestales, o sea, hubo sequía, primero, o sea, mucho calor, que provocó mucha sequía, que provocó incendios forestales, que provocó que 55,000 personas murieran, y no nada más eso, sino que el abastecimiento de alimentos se disparara. Y entonces los precios de alimentos se dispararon, porque como se quemaron tantos terrenos de cosecha, no hubo la misma cantidad de alimento y por tanto estuvo más caro el alimento. Otra vez, y ahora regresando a la parte de la justicia,
Un alimento más caro lo puede comprar una persona con más dinero. Un alimento más caro, una persona con menos dinero no lo puede comprar. Entonces, otra vez regresamos a este tema de justicia. Y entonces vemos que estos dos picos, esta gráfica indica el precio de los alimentos. Bueno, estos dos picos sucedieron en los años con mayor incendio forestal y mayor incendio en la cosecha. Entonces, claramente hay más incendio, hay menor disponibilidad de comida, aumentan los precios y otra vez vulneramos a las comunidades más pobres, más de lo que ya están. Y entonces, por ejemplo, del 2006 al 2010, el 60% de Siria se volvió tierra infértil. Y obviamente, hoy en día estamos viendo todos los efectos de crisis humanitaria que está pasando en Siria. Y el clima fue un factor muy importante, porque provocó el desplazamiento de 1.5 millones de personas que se desplazaron hacia las ciudades más densas de Siria. Y obviamente que hay pues crisis en abastecimiento de agua, en abastecimiento de alimentos, porque eran personas que no vivían en la ciudad y que se fueron a la ciudad. Y por eso también vemos que hoy Siria está viviendo una crisis humanitaria realmente. Y entonces no nada más eso, sino que pues, nuestras actividades antropogénicas no nada más aumentan la temperatura, sino que reducen la calidad de aire. Pues la calidad de aire es peor cada vez. Entonces la contaminación ambiental mata a personas porque altera nuestra capacidad pulmonar. Hay muchísimas muertes por mala calidad de aire y estamos viendo principalmente en Asia como lugares como China e India son los lugares con mayor muertes atribuidas a la contaminación del medio, a la contaminación del aire. Estamos matando a las personas con lo que respiramos, estamos matando a las personas. Ahora, vamos a ver ahora en temas de agua. Quiero que sepan que lo que consumimos en nuestras casas solamente cuenta por el 12%. O sea, cuando decimos actividades como cierra el grifo, báñate en 3 minutos, usa conscientemente tu agua, estamos usando eficientemente el 12% del agua. Ahora, el 19% lo usan las industrias en sus procesos industriales, en producir ropa, producir electrónicos, producir pues de todo. El 19% lo hago para las industrias y el 69%, o sea, casi más de 2/3 se va, casi 2/3 del agua se va a la agricultura. Entonces, nosotros salvaríamos o ahorraríamos mucha más agua tomando decisiones inteligentes de lo que comemos que cerrando el grifo mientras nos lavamos los dientes. Por eso es tan importante ser muy conscientes de qué es lo que comemos, porque ahí está el consumo de agua, lo que comemos. Entonces, si decidimos pues, bajarle al consumo de la carne, bajar al consumo de cultivos que son intensivos en agua, estamos teniendo mejor impacto en el agua que cerrando el grifo. Ahora, ¿qué pasa si sube la temperatura? Pues también sube el consumo de agua, ¿no? Obviamente, los días que más calor tienes es el día que tu cuerpo te pide más agua. Entonces, las personas necesitamos mayor cantidad de agua, pero pues también, como somos seres vivos y también los cultivos son seres vivos, también los cultivos necesitan más agua. Entonces, si hay mayor temperatura, necesitamos más agua para personas, más agua para cultivos, más agua para animales. Y estamos reduciendo nuestra disponibilidad de agua, reduciendo nuestra agua potable y limpia. Aumenta también el consumo en energía y en industrias porque como los procesos necesitan la transformación de agua fría a agua caliente, y si el agua ya está un poquito más caliente, entonces hace que necesitemos más agua. Y el caso es que nos estamos condenando. Nos estamos condenando. Esa es la verdad. Entonces, hoy la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Hoy en día, 4 de cada 10 personas en el mundo tienen escasez de agua. Ahora, ¿cómo va a estar en el futuro? Que las proyecciones de aumento de temperatura son cada vez más importantes. Y según la UNESCO, para el 2050, 5,000 millones de personas podrán enfrentar escasez de agua. 5,000 millones. Hoy en día somos 7,000 millones de personas. Hoy en día somos 7,000 millones. Okay. En el 2050, 5,000 millones van a enfrentar escasez de agua. A caño, ¿no?
Y entonces, también lo que estamos haciendo es que estamos reduciendo nuestros sumideros, que son los sumideros, son los que absorben el calor, absorben la lluvia, filtran el agua, la pasan al subsuelo y ponen a trabajar nuestro ciclo de agua. Pero estamos talando árboles, estamos talando selvas. ¿Para qué las estamos talando? Para esto, para el ganado. Estamos talando bosques, ¿sí? Para que sean áreas cultivables, principalmente para alimentar a vacas o a alimentar a todo el ganado que comemos. Y entonces, no nada más por comer carne y pollo estamos incrementando nuestra huella de carbono, estamos talando nuestras selvas y los bosques. Este es un ejemplo de México, pero pues la pérdida de masa forestal en México ha sido exponencial y no ha cambiado, por más que tanto México como todos los otros países tienen metas de cero deforestación. Eso es irrelevante, porque se sigue deforestando. Y entonces, pues sí, para culpa del ganado. Entonces, además que estamos usando nuestra agua para el ganado, también nos pasa que la falta de agua corriente nos afecta en cuestiones de salud. Entonces, en familias que no tienen acceso a agua potable, no se pueden lavar las manos, por tanto, tienen mayor riesgo a enfermedades como el COVID. Ahora vamos a ver el salud. En el 2015, o sea, es que eso está muy cañón, porque lo sabemos, esto no es sorpresa, esto no es, de la noche a la mañana nos dimos cuenta que estamos echando a perder nuestro mundo. No. Esto lo sabíamos desde el 2015. Dijeron que el cambio climático es una emergencia médica. Y hoy en día, el COVID-19 sí tiene mucho que ver con que estamos teniendo pérdidas de selva y por lo tanto nuestra frontera con la biodiversidad se disipa. Entonces, si tenemos menos frontera con animales que no hemos estado en contacto los seres humanos, tenemos una emergencia médica como lo que está pasando ahorita. Y pues, ¿cómo afecta en cuestiones de salud? Bueno, porque pues afecta nuestra disponibilidad de agua, afecta nuestra salud mental, o sea, a mayor temperatura pensamos menos, los niños piensan menos, tienen menor capacidad de pensar cuando hay más calor, existen enfermedades como la fatiga por el calor que mata a personas, enfermedades infecciosas, porque les digo, a los animalitos, a los bichos, a los microorganismos les encanta la temperatura caliente, entonces cada vez hay más. Entonces, pues, todo eso está interrelacionado, o sea, afecta a uno, afecta a todos. Es que es lo más cañón. Y entonces, pues también ya vimos este tema, ¿no? Que la contaminación del aire hoy en día mata a 9 millones de personas cada año. Que este número ya es muy parecido, si no es que más, a las muertes por COVID. Entonces, ahorita estamos todos preocupadísimos por el COVID. Bueno, ahí está nuestro asesino silencioso. 9 millones de personas mueren cada año por contaminación en el aire y no le estamos dando la misma importancia que el COVID, que no ha matado a la misma cantidad de personas cada año. Entonces, hay que ver dónde está nuestra energía y nuestro enfoque, ¿no? Entonces, vemos ciudades así. Esta es una foto de México, volando por arriba de México. Vemos que la mortalidad de nuestro país, por ejemplo, en México, nos cuesta el 2% del PIB y no estamos haciendo nada al respecto. O sea, además de que nos mata a nuestros niños y a nuestros adultos, pues también absorbe mucho de nuestro PIB. Y entonces vemos ese tipo de imágenes, que son imágenes injustas, porque un bebé tiene mala calidad de aire. O sea, ¿por qué? Y eso desde el 2013, otra vez, sabemos a dónde vamos. Y aquí vemos muy normal usar tapabocas, ya hoy en día lo normalizamos, pero bueno, esta imagen es del 2015. Y desde ese entonces los niños chiquitos van al kinder con un tapabocas. Y entonces sí, la contaminación ha comenzado a afectar nuestra salud mental y la capacidad cognitiva de los niños. Y entonces ahora cambiando un poquito el enfoque de cómo afecta nuestra salud, es lo que les decía de cómo afecta a nuestros océanos. Los arrecifes están siendo muy afectados. Entonces pasa esto, que es el blanqueamiento de los arrecifes.
¿qué hace? Literal, estamos matando el ecosistema de nuestros peces. Y esto que está blanco, ven esto, ven como el coral está blanco, bueno, debería estar de colores. Y eso significa que ya se murió. Y entonces, con todo esto, el 50% de todas las especies están en riesgo de desaparecer. Y no estamos solos. Otra vez, recuerden esa imagen del planeta Tierra al principio, pues no estamos solos. No estamos los humanos por una parte y la naturaleza por otra. Somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y parece que no. Estamos desplazando a los animales y a las plantas 4.5 metros diarios. O sea, los animales claramente se tienen que ir adaptando al clima. La cuestión es que ahorita el clima está cambiando tan rápido que su capacidad de adaptación no va a la misma velocidad. Y entonces tienen que desplazarse a lugares más fríos o a lugares más calientes, o a lugares con más agua. Entonces, cada día, digo, cada año, no, cada día, los animales y las plantas están teniendo que avanzar 4.5 metros porque su condición atmosférica ya no les permite vivir. Y entonces, aquí este video explica cómo es que el derretimiento de los polos hace que aumente los niveles de mar. Entonces, esto es un glaciar. Vemos que las partes más altas se vuelven las más calientes, hace que hacen estos canales, estos ríos, que se derrite el agua y todo el agua dulce que estaba en glaciar, que era nuestro regulador de temperatura, era quien nos daba el equilibrio entre la temperatura alta y temperatura baja. Pues bueno, estos glaciares se están derritiendo y nos están aumentando el nivel de mar. Entonces vemos, aquí este video lo explica muy bien. El, el, el agua de océano entra, toca ay, eso tiene. Entonces, la corriente de océano, como está más caliente, empieza a derretir los glaciares que están en el mar. Porque es diferente. Hay glaciar que está fuera del mar, o sea, que está en tierra, que eso no aumenta, los que están en el mar no aumentan el nivel de mar, porque pues es la misma densidad, ¿no? O sea, lo único que cambia es la temperatura. Entonces, lo que pasa es que como se derriten los glaciares que están en el mar, comparten la temperatura caliente y derriten los que están fuera del mar. Y esos son los que aumentan la temperatura, son los que aumentan el nivel de mar. Y además aumenta la rapidez por la cual se está derritiendo. Y entonces hace que las ciudades tengan mayor probabilidad de inundación por aumento en el nivel de mar. Entonces, quiero que vean esos son los lugares, las poblaciones en donde tuvieron un impacto por elevación del nivel del mar y son los que están en más riesgo de desaparecer para el 2070, ¿no? Aquí pues vemos algunas ciudades que podemos reconocer bien fácil, como Bangkok, Shanghai, Miami. Pero ahora quiero que vean esta misma gráfica en cuáles van a ser las ciudades que van a tener pérdidas económicas por el aumento en el nivel del mar. Y vemos obviamente que Miami está en primer lugar. Entonces, no nada más va a afectar a la población, también va a afectar a todas las inversiones que están ahí, ¿no? Entonces vemos este tipo de imágenes. Esto es en Miami, está inundada la ciudad, no por lluvia, sino por aumento en el nivel de mar. Esto es agua de mar, como Titanic, literal. Y entonces, si esto pasa en Miami, imagínense lo que pasa en otras ciudades. Y entonces, aquí vemos 4 escenarios, que es cuánta temperatura puede llegar a aumentar el planeta. Ahorita, nuestro mejor escenario, o sea, best case scenario, es que aumente 1.5 grados centígrados. Que les recuerdo que ya estamos cerca del grado centígrado de aumento en el nivel de mar. Perdón, el aumento en temperatura. Pero como estamos hoy en día, con nuestras actividades de hoy en día, vamos hacia un mundo 3 grados centígrados más caliente. Y todos los videos y las fotos que les he enseñado son eventos que han pasado con menos de 1 grado centígrado más caliente que la época preindustrial.
Y entonces, nuestras proyecciones no son nada bonitas. Pero nuestro mejor escenario es limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados, que es nuestro escenario pues sí, más bonito. Ahora quiero que vean cómo de medio grado centígrado, o sea, de 1.5 a 2 grados centígrados, los impactos son exponenciales. O sea, hay cuestiones que son 3 veces peor, o sea, por medio grado más, solamente por 0.5 grados más, vemos que todo aumenta 2 veces peor, 3 veces peor, 2.6 veces peor. Y les recuerdo, hoy en día vamos hacia un mundo de 3 grados centígrados más caliente, ¿no? Entonces, eso es todo lo que nos cuesta tener tanta contaminación. Nos cuesta que haya inestabilidad política, a que haya incendios forestales, a que haya sequía, a que haya hambruna, extinción de especies, escasez de agua, pérdida de ecosistemas, cambiar nuestra forma de vida, refugiados por el clima, pérdida de infraestructura, acidificación de los océanos, aumento en el nivel del mar. And the list goes on and on and on. O sea, la lista aumenta. Todo esto por cómo nos afecta el carbón. Y entonces, por eso, es nuestra principal amenaza para la economía global y ni se diga para las vidas humanas. Y entonces, esto es un tema que a nosotros como pena nos importa mucho, que es que el mundo podría haber 1.000 millones de migrantes climáticos. O sea, que a causa de que su clima cambió, van a haber 1.000 millones de migrantes. Y si hoy en día estamos teniendo conflictos por unos cuantos miles de migrantes, imagínense cómo va a ser con 1.000 millones de migrantes. O sea, no sabemos nada del tema migratorio y hemos cerrado fronteras y hay países que han respondido terriblemente a los migrantes y los mandan de regreso a su país y se lavan las manos. No hemos podido solucionar cómo tratar a los migrantes y que sepamos que van a haber más. Y la razón principal por la cual van a haber personas migrando es porque no quieren comer, es por supervivencia, es supervivencia. No están migrando para the American Dream, ¿no? O sea, para tener una vida mejor. Ya no hablemos de calidad de vida, estamos hablando de la base de vida, de la comida. Entonces, aquí esta es una proyección que para el 2030 van a aumentar 10 veces más las afectaciones. 10 veces más. Es que nuestra mente no lo puede entender. Y esto va a pasar tan repentinamente que no vamos a notar el cambio. Pero que sepamos que de aquí al 2030 vamos a tener muchísimas afectaciones a muchas personas afectadas. Y obviamente que eso también acaba afectando pues, a los niños y a las comunidades indígenas. Y que sepamos que somos no pensamos como humanidad, de verdad, porque las comunidades indígenas son quienes cuidan el 80% de la biodiversidad del mundo. Y la biodiversidad es lo que hace que el mundo esté equilibrado, que esté estabilizado. Pero si estamos quitándole, o sea, no le estamos dando derechos a las comunidades indígenas, se están desplazando a las ciudades, no tienen los mismos derechos. Y si las personas indígenas no son protegidas, no protegemos nuestro ecosistema. El 80% de nuestra biodiversidad está en sus manos. Entonces, aquí vemos por qué eso es un tema el tema de derechos humanos para los indígenas es un tema de supervivencia global. No los cuidamos a ellos, nos cuidamos a nosotros, literal, así de extremo. Y entonces todo parece apuntar a que estamos encaminándonos hacia nuestra propia extinción como especie, ¿no? Como lo pasó en la isla de Pascua. No sé si se saben esta historia, ¿no? Pero en la isla de Pascua, la población que vivía ahí literal se extinguió porque se ocuparon sus recursos naturales. Y se extinguió. Y entonces vimos este ejemplo y parece que nos estamos encaminando hacia lo mismo. Y como les digo, o sea, esto es un efecto dominó. No sabemos todavía el efecto cascada
que esto puede provocar. No lo sabemos, lo desconocemos, porque el equilibrio del mundo funciona de una forma que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos y que necesitamos analizar profundamente, que las conexiones entre la Tierra son muy poderosas. Y si pasa uno en un lugar del mundo, le afecta al otro lado del mundo. Y entonces aquí quiero que vean qué es lo que va a pasar si en vez de aumentar a 1.5, que les recuerdo que es nuestro best case scenario, nuestro mejor caso, si aumentamos de 1.5 a 2 centígrados más, quiero que vean estos mapas, cómo va a modificarse la temperatura. Ven, no más los colores, ¿no? Sabemos mucho más rojos, ya casi no vemos azules, muchos más naranjas. Entonces, de 1.5 a 2 grados centígrados, la diferencia es abismal. Y entonces, pues ahorita vamos en 1.1 y queremos llegar a 1.5. O sea, que nos falta meterle mucha velocidad. Y que hoy en día, o sea, si seguimos creciendo como ahora, vamos hacia un mundo de 3.7 a 4.3 grados centígrados más caliente a 2100. Esa es la proyección. Y vamos a ver cómo van a haber más zonas inhabitables de la Tierra. Esto es como estamos hoy en día. Y para 2070 quiero que vean todas las áreas negras que se resaltan porque van a ser zonas inhabitables. O sea, que ya no van a poder dar vida, tal cual. Y entonces, hoy en día, 24 millones de personas son desplazadas debido al clima extremo. Eso es 3 veces más de lo que desplaza el conflicto y la violencia. Entonces, estamos muy enfocados en tratar temas de guerra y de paz. Pero eso parece ser más silencioso, pero afecta muchísimo. 24 millones de personas. Entonces, pues esta es una imagen, ¿no? De cómo hay migrantes de Centroamérica pasando hacia Estados Unidos. Que ustedes también en Costa Rica, no sé, también pues lo tienen cerca, ¿no? Como todo este desplazamiento desde Venezuela. Y bueno, las personas también, por ejemplo, en Zimbabue, que se desplazan por sequía, justamente por eso, por inanición, que es lo que hemos estado hablando. Y entonces, obviamente, pues, si hay más zonas inhabitables, las personas van a migrar, punto. Van a ser forzadas a migrar. Y esto ya lo sabemos. Por ejemplo, en India, literal, los veranos son tan calientes que ya no son soportables. Y entonces, pues bueno, todos los efectos climáticos que vimos, regresamos a este iceberg, están en la punta del iceberg. Que estos son los eventos extremos de crisis humanitarias. Que eso es lo que cadena reacciona. Nosotros en cadena reaccionamos con el Go Team que va a ser los primeros respondientes, entregamos despensas. Nosotros en cadena estamos súper acostumbrados a tratar temas de eventos climáticos, ¿no? De inundaciones, de huracanes, de sequía. Eso es lo que hacemos en cadena. Pero aquí hay un tema que no ha sido tan explorado, que es el tema de la adaptación al cambio climático. Que la adaptación significan todos los programas de prevención que decimos ni modo, o sea, el mundo va a tener mayor aumento de temperatura, ni modo, así va a ser. ¿Qué herramientas le podemos dar a las personas para que se adapten al cambio climático? ¿Qué les podemos dar? Entonces aquí viene pues, toda el área de prevención que tenemos en cadena. Y ahora yo les voy a hablar de un concepto nuevo, que esto es acción climática, que es la parte de mitigación. ¿Qué significa esto? Tratar el problema de raíz. Si se acuerdan, lo primero que dijimos es que todo esto pasa por nuestras actividades antropogénicas, lo que emitimos de gases de efecto invernadero. Bueno, si nosotros reducimos nuestra huella ecológica en los gases de efecto invernadero, si reducimos nuestra dependencia de combustibles fósiles, si decimos que sí a energías renovables, si restauramos nuestros ecosistemas, si frenamos la deforestación, si mejoramos las soluciones basadas en la naturaleza, si regeneramos nuestro suelo, estamos previniendo, porque esto es lo que le regresaría la estabilidad al mundo, mucha más naturaleza y menos gases de efecto invernadero. Y entonces por eso la parte de arriba del iceberg, que es la ayuda humanitaria reactiva, que es lo que hacemos en cadena. Luego es la ayuda humanitaria preventiva, que también la hacemos en cadena, pero esto no lo hemos hecho todavía, que es la ayuda humanitaria anticipada. Es cómo nos involucramos con el clima desde raíz.
desde antes de que le afecte a las personas. Y entonces, esto es a lo que llamamos justicia climática intergeneracional, porque todo lo que hacemos hoy en día no nos va a afectar nada más a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y estamos en una época en el mundo que hoy en día estamos decidiendo la calidad de vida de nuestros bisnietos. Hoy en día, las decisiones que hagamos hoy o que no hagamos hoy van a afectar a nuestros nietos. Y tenemos el poder de cambiar. A ellos ya no les va a tocar el poder de cambiar. A ellos solamente les va a tocar adaptarse, porque ellos no tienen el poder de cambiar. Nosotros sí. Estamos en una época única en la que somos la única generación que puede hacer algo por cambio climático. La única. Después va a ser too late. Y es en serio, esto parece una película apocalíptica, pero es en serio. Y entonces, por eso, hablamos de la justicia climática, que es lo que estaba diciendo como con Kiribati, que lo consideran un genocidio porque van a desaparecer. Van a desaparecer. Sabemos que vamos a matar a personas, que vamos a matar ecosistemas, que vamos a inundar a países enteros, lo sabemos. Sabemos hacia dónde vamos, necesitamos frenar los combustibles fósiles, frenar al petróleo, decir que sí a la energía renovable. Sé que Costa Rica en esos temas está impresionante, lo sé, pero en el mundo no. Entonces, por ejemplo, hablamos de justicias climáticas, ¿no? O sea, que también existe la justicia climática racial, que es que en mayor porcentaje la comunidad de color y los que no tienen casa, los homeless, fueron más afectados por el huracán Katrina en el 2005. Y obviamente, otra vez estamos hablando de injusticia. Quienes menos tienen son quienes más pierden, porque tienen menos capacidad de reacción. Ustedes imagínense, una persona en Miami, imagínense, yo que sé, se inunda 3 metros por nivel de mar y ya no pueden hacer nada. ¿Qué hace una familia adinerada? Pues se muda de país, se muda de ciudad, agarra su ropa, compra un boleto de avión y se va. Bueno, pues no todo el mundo puede hacer eso. Y por eso es injusto. Entonces, por eso aquí hablamos de la mitigación, que es una forma que necesitamos empezar a pensar en transformar. No es nada más adaptarnos y dar soluciones proactivas, que es lo que hacemos mucho en temas de prevención. Pero no, aquí tenemos que transformar nuestro mundo. Por eso acción climática, o sea, hacer algo por el clima, o sea, hacer una acción para evitar el cambio climático es una ayuda humanitaria anticipada. O sea, estamos evitando muertes. O sea, que si tú decides ya no usar nada de petróleo, si tú decides dejar de comer carne de vaca, si tú decides reducir tu impacto ambiental, estás salvando vidas, porque estamos anticipando todas las muertes que van a suceder en el futuro. Entonces estás salvando vidas. Entonces, acción climática significa, pues, eficiencia energética, o sea, tener mejor uso de nuestra energía, significa energías renovables, significa usar, electrificar, significa regenerar. Eso es lo que significa la acción climática. Y entonces, el caso es que podemos mejorar nuestra huella ecológica desde todos los niveles, ¿no? Desde nosotros como persona, como comunidad, a nivel laboral o a nivel país. Entonces, quiero que sepan, esta parte de injusticia es porque esto es como compara cuánto emiten CO2 la población del mundo dependiendo de cuánto ganan, ¿no? Aquí vemos, son como si vemos 7,000 millones de personas en el mundo, aquí están divididos, 1,000 millones quienes ganan $2 o menos, 3,000 millones quienes ganan de 2 a 8 dólares, 2,000 millones quienes ganan entre 8 y 32 dólares y 1,000 millones de personas que ganan más de 32 dólares. Bueno, las 1,000 millones de personas que ganan más de 32 dólares son las que más contaminan. ¿Y qué crees? Son las que menos van a tener impacto por el cambio climático, porque agarran su dinero, agarramos, porque somos parte somos parte del nivel 4. Si tenemos una computadora y estamos aquí es porque somos nivel 4. Y entonces, nosotros, por culpa nuestra, no por culpa, es responsabilidad nuestra que todo lo que consumimos, que tenemos el teléfono, tenemos el coche, tenemos la comida, todo lo que hacemos, que emitimos gases de efecto invernadero, le afecta a ellos, al nivel 1, que van a tener que emigrar y desplazarse y probablemente estén cerca de la inanición y de la sequía y de las inundaciones y de los huracanes. Y por eso aquí hablamos del tema de justicia. Y entonces, por eso nuestra meta como mundo, y ahora les digo, ¿cuál es tu meta? Tú que me estás escuchando, tu meta es que tienes que reducir al 50%
tus gases de efecto invernadero al 2030 para que lo vuelvas a reducir y tengas 0 netas al 2050. ¿Qué significa? Que lo que haces para contaminar se ha equilibrado con lo que haces para mitigar el cambio climático, que es plantar árboles, usar energías renovables, así. Tenemos que no tener no tenemos que tener fuentes de gases de efecto invernadero para el 2050. Entonces, nuestra tarea es reducir al 50% para el 2030. ¿Me siguen escuchando? Es que creo que se fue la luz aquí. No sé si se fue el internet. Sí, sigo bien, ¿no? Todo bien. Va, súper. Y entonces, bueno, aquí estamos ante una oportunidad única de vida, única, de verdad, hay que tomar esto con muchísima filosofía. El COVID nos está moviendo nuestro piso. Y ahorita ya tenemos una decisión que hacer. Ya podemos decidir el camino. Y hay que decidir que nuestra recuperación sea verde. Sea verde en el sentido de mucha inversión a la naturaleza y dejar de impactar por los gases de efecto invernadero. Es nuestra tarea de ahorita, porque estamos, de verdad, que ahorita es now or never, de verdad. Si no actuamos ahorita, es muy probable que no podamos reaccionar a la escala después. Entonces, lo increíble que tenemos, o sea, ante esta oportunidad de la recuperación, se nos abre un mundo de posibilidades, que podemos vivir mejor. Es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo decir, si cambiamos nuestra forma de vida, vamos a vivir peor. Pero un mundo de 1.5 grados centígrados y recuperado de forma verde es mucho mejor que lo que tenemos hoy en día. De verdad, imagínense un mundo que tengamos aire limpio, un mundo que sea justo. Imagínense un mundo en donde las ciudades no sean tan calurosas, no estén tan densas. Imagínense un mundo donde le demos el valor a la comunidad indígena, un mundo con animales, con abundancia en agua, imagínense ese mundo, lo podemos lograr. Es nuestro trabajo encaminarnos hacia allá. Y lo padrísimo es que podemos romper reglas, ya. No tenemos que seguir lo mismo de antes. Si tú eres arquitecto, pues ya no tienes que seguir el mismo diseño de antes. Puedes construir diferente. Si tú eres diseñadora, pues diseña los productos diferente. Podemos reimaginar que podemos hacer las cosas diferente. Hay que reestructurar, restaurar y sobre todo construir para la resiliencia. Y entonces, les voy a poner este video solamente para terminar con este aire de cambio positivo. Ahorita se los pongo, pero que sepan que ahorita que cambiemos el mundo y que cambiemos nuestra forma de pensar y que hagamos las soluciones para un mundo vivible, no un mundo destruido, sino un mundo abundante. O sea, lo hermoso de la recuperación verde es que es un mundo abundante. La economía, o sea, nuestro sistema económico de capitalismo nos hace pensar que estamos en un mundo de límites, o sea, de restricciones, si no lo compras ahorita ya nunca lo vas a poder comprar. O si, o sea, sí, con un mundo con límites. Y lo que pasa en una recuperación verde es que es un mundo de abundancia. Entonces, por eso es tan importante, porque hay que construir para mejor. O sea, en esa reestructuración vamos a ir mejor, no peor. Vamos a vivir mejor de lo que vivimos hoy en día. Y vamos a salvar vidas. Eso es importantísimo. Vamos a salvar vidas si reestructuramos nuestra forma de ser. Y que sepamos que la gente va hacia allá y las compañías van hacia allá. O sea, el chiste es que si las compañías se comprometen a energía renovable, es un gran paso, porque ya no estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, estas son todas las industrias y las compañías que están decidiendo usar energía renovable. Y eso es un paso enorme, un paso gigantesco. Entonces, que sepamos que no estamos solos y que hay que ponerle un precio al carbono. Ahorita es gratis contaminar. Eso está cañón. Es gratis contaminar y nos cuesta a la salud, nos cuesta al medio ambiente, nos cuesta los impactos, pero no nos cuesta contaminar. Y eso ya no puede ser
no podemos permitir eso ya, no lo podemos permitir. Tenemos que cobrar y tiene que ser caro contaminar. Ya no puede ser gratis. Tiene que ser caro contaminar, porque lo estamos haciendo y estamos emitiendo gases de efecto invernadero como si desaparecieran y no desaparecen. Y por eso vamos a marchas como las que inició Greta Thunberg, que es una niña impresionante que hace marchas contra el clima. Por eso vemos a niños y a jóvenes enojados, porque sí hay que estar enojados, porque los adultos, yo hablo ahorita como si soy una niña joven de 16 años, o los adultos sabían, los tomadores de decisiones sabían que al tomar las decisiones de explotar el petróleo, lo sabían que iba a afectar el planeta de esta forma, lo sabían. Y entonces es injusto para las generaciones. Y entonces usa tu voz, usa tu voto, ¿no? O sea, usa todo lo que puedas porque tu mundo depende de ellos. Imagínate, todo lo que hagas ahorita es como si tu futuro depende de ello, porque lo hace, nuestro mundo depende de ello. Así que no hay que quedarnos sentados. Somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y la última que pueda hacer algo al respecto. Eso lo dijo Obama y tiene toda la razón del mundo. Somos la última que puede hacer algo al respecto. Así que hay que hacer algo al respecto. Y ya. Sé que fue muchísima información, lo sé, pero bueno, ojalá nos vayamos un poquito más conscientes el día de hoy. Muchísimas gracias, Sara. Te agradecemos montones. Sabemos que tuviste que correr para poder cubrir Sí, todo el material. sí, Pero te sí. agradecemos montones y también sabemos que allá es un poco más tarde, así que te quedaste más de lo normal, pero te lo agradecemos de verdad No, con montones. gusto. Ahí Con, estaban diciendo las muchachas que estaban felices con las capacitaciones. no, con muchísimo gusto. Y digo, si tienen unos 5 minutos y alguien quiere dar preguntar algo o comentar algo, podemos darnos 5 minutos más, pero sé que ya terminó. O sea, 8:30 termina, bueno, 7:30 para ustedes. Entonces, si alguien se tiene que salir y se puede salir, pero si alguien tiene duda, nos podemos dar 5 minutos. Hola, yo tengo una duda. Sí, Primero que todo, muchas gracias, me encantó, es increíble la pasión con la que hablas y es contagiosa. Así que muchísimas gracias por toda la información. Y me queda la duda que en uno de mis cursos, yo estudio ingeniería industrial, uh-huh. hay un curso que era sobre el ambiente y cómo podemos empezar a repensar la industria. Sí. Y el profesor nos mostró en ese curso un video que hablaba de por qué no te afecta, por qué perdiste la sensibilización, la sensibilidad al escuchar de la crisis climática. Entonces, la pregunta que te tengo es si te ha pasado que te encuentras con gente a la que le hablas del tema y casi que es oídos sordos, porque por más que les importe, al escucharlo tanto, las personas reaccionamos como que ya lo normalizamos y nos deja de doler. Sí. Entonces, ¿cómo actúas con eso y cómo reaccionar y cómo cambiar y volver a sensibilizar a las personas? Sí, me pasa mucho, bastante, mucho en mi familia. Yo de este tema lo traigo mucho a la mesa familiar y ya mis primos me molestan, me dicen como, mira, Sara, hoy me bañé, me tardé 1 hora en bañar, me ven cómo tengo mis manos arrugadas por tanta agua que usé, sí, y me molestan pero es porque no, o sea, me pasa mucho y es muy difícil luego reaccionar ante esto porque si las personas están, o sea, si están sordas, o sea, es difícil romper con la barrera. Lo que yo te recomendaría es como primero, conoce a tu público. Si tienes a alguien muy insensible en el tema de cambio climático, pero, no sé, es un empresario y le gusta mucho el tema del dinero, pues llégale por ahí, del tema de por qué el riesgo climático pone en riesgo todo lo que está construyendo o la fábrica que tiene, lo pone en riesgo. Si es una persona que, no sé, o sea, como conocer un poquito el perfil de la persona y el caso es que nos va a afectar a todos en cualquier aspecto de nuestra vida. Si es una persona que tiene un hijo, por ejemplo, y está muy insensible, háblale de su hijo. A tu hijo no le va a tocar esto o él va a tener que vivir en un mundo más caliente y va a tener que solucionar los retos que tú no estás queriendo solucionar hoy. O sea, tú hoy estás cómodo, pero tus hijos van a tener el problema y van a vivir con los impactos. No sé, como
hay para llegarle a todos de todos lados. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en cadena somos muy sensibles y no necesitamos convencernos. Ya vemos un dato y ya nos convenciste. O sea, ya ni me digas más. Ahora dime qué hago y cómo acciono. Porque somos muy sensibles y por algo estamos en una ONG. Pero no todos son así. Pero que sepamos que a todos les va a impactar. Y, o sea, podemos hablar mucho del tema de la guerra, el tema de la paz, de los migrantes, de la inestabilidad económica, de los recursos naturales. O sea, si estamos terminándonos con los recursos naturales, va a ser cada vez más difícil invertir y probablemente tengan más problema para innovar en la industria, no sé, o sea, y venderles la idea de que un futuro más verde es mejor, que es verdad, es mejor. No, ¿quién quiere respirar aire sucio? Nadie. Hay que respirar aire limpio. O sea, es mejor un mundo verde, nos conviene, pero nos cuesta trabajo hacer esa transición en la mente. Es una barrera mental. Como es lo que conocemos, creemos que es lo mejor. Pero hay que venderles el cuento, que no es un cuento, es realidad. Que un mundo más verde es un mundo mejor. Es un mundo más pacífico, con más abundancia. Eso es mejor. Nos conviene al final. Muchas gracias, Sara. Te voy a leer un par de preguntas y comentarios del chat y luego le damos la palabra a otra persona si quiere participar. Tenemos a José Gómez que dice que la charla estuvo genial, que muchísimas gracias. Tenemos a Hank que nos pregunta si lo de las bombas de lluvia suceden en todo el mundo. No todo sucede en todo el mundo. Cada lugar va a ser muy diferente. O sea, como les digo, van a haber lugares que van a ser secos, se van a ir al extremo de la sequía, y van a haber lugares que están al extremo de la humedad. Como por ejemplo que vimos en Canadá, ¿no? Que van a tener muchísima más agua, que no están, o sea, es un ecosistema que no está acostumbrado a tener tanta agua corriendo. Entonces ellos van a tener ese tipo de impactos. En Estados Unidos, que tienen como también están en un lugar estratégico en el que tienen mucha abundancia de agua, pero también están aumentando en la temperatura. Entonces pasa también esto, o sea, no en todos los lugares, pero pues sí, o sea, cada lugar va a ser muy diferente. Gracias. También, bueno, Wendy que nos dice que realmente muy bueno, que le agradó mucho, y Daniela que nos hace un comentario de cuánto conocimiento manejas y que cuánta es nuestra ignorancia. Sí, no, o sea, esto, o sea, los invito, de hecho, creo que siguen a tiempo, pero justo ahorita se abrió este es un curso que yo tomé, me certifiqué, y ustedes lo pueden tomar, se está abriendo ahorita para julio. Entonces, si quieren pueden entrar a Climate Reality Project, al entrenamiento. Ya está cerrado la inscripción. Sí, ni modo. Pues es una vez al año, al siguiente año. Pero sí, no, con gusto les comparto todo el conocimiento y sí, lo pueden tomar ustedes también y van a estar igual de entrenados. Excelente. Tenemos a Ashley, luego viene una pregunta de Debbie que está en el chat y luego José. Sí, Ashley, adelante. Hola, Sara. Bueno, primero quería agradecerte por darnos esta charla. Me encantó la manera tan clara en que hablaste. Creo que como sociedad nos rezamos mucho como a incomodarnos. Como mencionaste, por ejemplo, el consumir carne contribuye muchísimo a nuestra huella de carbono, pero me ha pasado muchísimo que cuando le menciono reducir este consumo a las personas les parece como indignante, ¿verdad? Sí. Y es como que se prefiere ignorar, como lo que mencionaba la otra compañera, ya las personas que ya están como ciegas, como que ya esta realidad de la crisis climática están como desensibilizados, ¿verdad? Se prefiere ignorar todo eso que nos saca de nuestra zona de confort, pero ya es algo extremadamente necesario, digamos. Sí. Nuestra responsabilidad es hacerlo, tomar todas estas acciones. Así que gracias de verdad por esto. Acá en Costa Rica yo soy parte de Fridays for Future, entonces te acompaño y comprendo tu pasión de fijo. Ay, pues qué buena onda, Ashley. Ya luego ármate una marcha con todos los de cadena. Claro, claro. Súper. Tenemos aquí una pregunta de Debbie que pregunta ¿cómo podemos medir el impacto en nuestras casas? Y además te agrego de una vez a Daniela que dice ¿dónde podemos entrenarnos para vivir cotidianamente de forma ecológica? Ok, hay muchísimo que pueden hacer. Primero que nada, para medir su huella ecológica, literalmente si le ponen en internet, en Google, calculadora de huella ecológica, así pónganlo literal, calculadora de huella ecológica, les van a salir miles de cuestionarios que tú vas contestando, ¿no? De
cuántas personas son en tu casa, cuántas veces comes carne al día, o sea, a la semana, si tienes coche, si usas gasolina, o sea, te hacen muchas preguntas y te hacen el cálculo y ya puedes saber cómo estás de nivel de contaminación en tu casa. Y bueno, yo les voy a compartir unas cuentas de Instagram que son mexicanas, pero pues la información les queda a todos. Vean, una página que se llama Impacto Cero. Ellos tienen un curso para hacer sustentable tu casa. Entonces te llevan de todo, o sea, te llevan basics de todo, de cómo medir el agua, cómo medir o sea, tu consumo de energía, cómo reducir. Es un curso súper bien hecho, lo tienen ellos. Y también, si siguen a la cuenta esta que se llama Sama, también ellos de repente sacan cursos y pueden también tomarlos, pero definitivamente el de Impacto Cero es el que se los recomiendo. Además, creo que es un curso en línea y con eso pueden en su casa hacerla más sustentable. Excelente, muchas gracias. Y seguimos con José, que está levantando la mano. Sí, buenas noches. Para mí la charla estuvo demasiado genial, o sea, increíble. Y bueno, digamos en 2019 tuve la experiencia de viajar a otro país y o sea, se ve increíble cómo nosotros aquí en Costa Rica con el agua, o sea, que el agua es o sea, es una herramienta muy fundamental y que no está procesada ni nada de eso. Y uno cuando viaja a otros países, o sea, es increíble que tengan purificadores de agua porque ya no hay agua potable. Sí. O sea, es increíble. Y, o sea, yo les preguntaba a los brasileños, ¿qué pasa si se rompe la fuente, si se rompe eso? Ellos me decían, hay que esperar porque no se puede tomar como ustedes toman. O sea, para mí fue increíble eso, ver lo impactante del agua, que es algo tan sencillo y fundamental aquí en Costa Rica, y que en otros países tengan esos mecanismos Sí. de purificación de agua y todo eso. O sea, y otra cosa, a mí me impactaba muchísimo cómo esa gente no tiene la cultura de sacar de la basura por semana, y eso afecta muchísimo. O sea, el cambio climático que está allá en Brasil ha sido, o sea, ha aumentado la temperatura y, o Los sea, incendios. el verano es todo desde enero hasta noviembre. O sea, es algo increíble. Sí, está cañón. O sea, es que creo que ustedes son muy afortunados en Costa Rica. Muy afortunados porque tiene muchísima naturaleza su gobierno. O sea, no sé tanto de política. Yo solo soy una groupie de Cristiana Figueres, que no sé si la conocen o no, que es hija del presidente Figueres, que abolió el ejército. Entonces, su grupo la adoro, de verdad la admiro muchísimo, y ella habla mucho de Costa Rica, habla de su país. Y no, están en otro nivel ustedes. O sea, sí, yo creo que para ustedes es un poco inimaginable todo lo que nosotros, por ejemplo, yo en la Ciudad de México, tenemos de impacto por, además de cambio climático, pues como lo que dice José, del agua, ¿no? O sea, aquí que sepan que las comunidades urbanas, lo más común es que llegue agua 1 o 2 veces a la semana. Entonces, 1 o 2 veces a la semana tienes que llenar tu tambo, guardas el agua y te dura toda la semana. Y sí, no, es otra vida. Y también, sí, es otra vida. Pero sí, cada país lo va a vivir muy diferente y sí, o sea, el chiste es acercarnos a cómo están ustedes, a tener una muy buena relación con la naturaleza, a respetarla y también que tienen energía, casi toda Costa Rica es de pura energía renovable, ¿no? O algo así. Está muy cañón. Pero no todos los países somos tan afortunados. Pero sí. ¿Si alguien tiene alguna otra pregunta? Yo creo que ya estamos. Muchísimas gracias, Sara, y buenas noches a Buenísimo. todos y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Feliz noche, hasta luego, gracias. Bye, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto conocerles. Esos Gracias, aplausos Sara. para vos, Sara, y todos Buenas noches. nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas Bye. gracias. Chao, que estén Chao. bien. Buenas Gracias por noches. la Chao, charla. gracias. Interesante. Gracias, Sara. Muchas Bye. gracias.